¿Ustedes piensan que la Biblia necesita ser actualizada? Cuando digo actualizado, debo reflexionar en esto. Todos sabemos que fue escrita hace 5.000 años el primero de los libros. Muchos otros, como el Nuevo Testamento, hace 2.000 años. Entonces, después de tantas centurias, ¿no les parece que a lo mejor debería ser actualizada? Si alguno de ustedes está pensando, ¿qué es actualizar, pastor? Bueno, es revisarla, mejorarla. Quizás hay algo fuera de contexto, quizás hay algo fuera de tiempo, porque después de 5.000 años muchas cosas han cambiado. Y por si esto abona a mi pregunta, debo comentarles que en las últimas semanas un pastor de una iglesia evangélica muy, muy reconocida en Sudamérica y muy, muy grande, publicó que debía ser actualizada, especialmente en los temas relacionados a la identidad sexual. Pero no es el único, si las redes sociales, las noticias que contienen son ciertas, para ninguno de ustedes es nuevo que el Papa ha dicho lo mismo, que la Biblia debe ser actualizada con todos aquellos temas relacionados al homosexualismo. Y si las noticias de las redes sociales son ciertas y la mitad del pueblo norteamericano, tal como las elecciones parecen decirlo, votó a favor del homosexualismo y a favor del aborto, la mitad del pueblo norteamericano le ha dicho al mundo que la Biblia está fuera de contexto, que debe ser actualizada. Así es que ahora yo les pregunto a ustedes, que son mi familia de fe, una vez más, ¿piensan que la Biblia debe ser actualizada? ¿Sí o no? Bueno, no estoy seguro de vuestra respuesta y quisiera un compromiso formal. Por favor, todos los que están convencidos a ciencia cierta y defienden incondicionalmente que la Biblia no necesita ningún tipo de actualización y que es la palabra de Dios, por favor, ¿podrían ponerse de pie? Bueno, esto me hace creer que si en algún caso nos vemos obligados a defender nuestra fe, nos pondríamos de pie con nuestra frente erguida y con total certidumbre de que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y no hay ningún error en ella. ¿Todos amén? Fantástico. Pueden tomar vuestro asiento. Me siento identificado con ustedes y animado por lo que estoy a punto de preguntarles. Por favor, bueno, no lo busquen, Talo se los va a leer. Más bien, escúchenlo, más tarde lo pueden leer en casa. Es menester que se enfoquen en la lectura y por ello quiero ahorrarles tiempo en buscarla, porque al final de cuentas creo que 1 o 10 veces ya lo leyeron. Nosotros solo vamos a releerlo y conste, esta mañana vamos a hacer un paréntesis a Crónicas porque estoy convencido que el Espíritu Santo, creo, me ha hablado esta semana fuertemente con el libro Sígueme de nuestro control de lectura. Y entre más lo leo, más convencido estuve que debía compartirles una especie de resumen. Y por supuesto, nuestras impresiones al respecto. Así que, por favor, Talo, Mateo 28, del 16 al 20. Los que toman nota, no olviden, es el último capítulo de Mateo. Fácil lo van a recordar. Y habla sobre la gran comisión. Talo lo va a releer. Vamos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En una sola frase resuman qué es lo que dice todo ese párrafo. En una sola frase, 3, 5 preguntas, 3, 5 palabras. ¿Nadie? Es punto de honor en la vida de un evangélico. Exacto. Haced discípulos. Ese es el resumen de todo este párrafo. Esa es la orden, esa es la gran comisión, ese es el deber, eso es lo que Jesús hizo antes de ascender, decirles a sus discípulos y todos los que estaban viendo al Cristo resucitado, id y haced discípulos. Ahora, en cuanto a actualización, aquí viene la pregunta de honor. ¿Ustedes piensan que ese mandato es para el año 33 después de Cristo? Es decir, cuando nuestro Señor lo dio, es para el contexto de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, los primeros discípulos, o este es un mandato que incluye el 2020. ¿Qué piensan? ¿Lo incluye? ¿Es para todo el tiempo hasta que Cristo venga por segunda vez? ¿Totalmente convencidos? ¿No necesitan actualización de esto? Bueno, pregunto, ¿ese es un mandato dado a los discípulos o dado a nosotros? También a nosotros. Bueno, vamos en la misma página. Ahora, por favor, lee Mateo 4, 19. No lo busquen. El capítulo 4, estoy seguro que todos saben, escucharon o leyeron 5 veces lo que Talo está por leer. Yo solo quiero releerlo para recalcarles que estamos basándonos en la Biblia. Sí. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No, en Mateo 4 les dijo, les voy a hacer pescadores de hombres. En Mateo 28 les dijo, haced discípulos. Bueno, ¿qué es lo que pasó entre Mateo 4 y Mateo 28? Es lo mismo, ya sé, pero la implicación de esto. Bueno, el escritor del libro que estamos hoy leyendo usa 2 términos que quisiera los lleven en su mente. Yo estaría fascinado que todos ustedes estuvieran siguiendo la lectura del club, pero temo que hay una cantidad de ustedes que no lo hacen y quiero asegurarme que todos saben esta parte. Así es que él dice que lo que pasó y lo que sigue pasando es algo que encierra la diferencia entre estas 2 expresiones. La primera es regeneración sobrenatural. Regeneración sobrenatural. Pareceré que estoy en capilla infantil con niños de 5 años, pero hoy creo es muy importante que lo repitan después de mí. Regeneración sobrenatural. ¿Vamos? Sé que algunos de forma inquieta o huraña cerraron sus bocas y no han dicho nada, porque las mascarillas les tapan. Pero es importante que lo vuelvan a mencionar. Regeneración sobrenatural. Lo opuesto a religión superficial. Lo opuesto a religión superficial. Repítanlo. Bueno, significa que lo que resta de nuestro tiempo vamos a estar estudiando
que la regeneración sobrenatural es lo opuesto a una religión superficial. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver dos características sobre una regeneración sobrenatural. Pero antes solo déjame indagar un poco en el significado de ese concepto. Porque ser regenerado es ser alguien nuevo y de una forma sobrenatural. Ahora, hay algunos que creyendo que saben, se pierden en lo que dicen, diciendo de que decir que Jesús o que Dios es sobrenatural es algo peligroso, porque eso solo se debería de mencionar para otro tipo de seres. Pero pensemos en las formas en las que Dios actuó a través de la Biblia. ¿Ustedes creen que poner todo el mar y todo el agua de Egipto que se convierta en sangre es sobrenatural o es un proceso natural que sucede todos los años conforme a las estaciones del tiempo? Es sobrenatural, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la resurrección misma es sobrenatural? O sea, está un paso más allá de lo que es natural. ¿O creen que esto sucede todos los días, que vemos gente resucitando ahí por todos los cementerios? ¿Es sobrenatural? Exacto. Dios sí actúa de formas sobrenaturales en nuestras vidas. Y lo importante de este concepto es que nos vayamos haciendo la idea que cuando Él nos regenera, se va a ver de algo que está más allá de cualquier explicación natural que nosotros podamos tener. O sea, un psicólogo va a ver sus vidas, o un sociólogo va a ver sus vidas y va a decir, no entiendo cómo es que después de haber sufrido tanto, después de todo lo que has pasado, hoy seas una persona diferente. Hoy seas una persona que no tiene evidencia de su pasado en su presente. Sobrenatural. Entonces, dos características de una regeneración sobrenatural. La primera, ¿por qué nos salvó Jesús? Dios, ¿por qué nos salvó? ¿Alguien puede levantarme la mano y decirme, tienen una idea por qué nos salvó? ¿Qué fue lo que lo movió para salvarnos? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Acá? Amor. ¿Está leyendo el libro, hermana? ¿Sí? Y aunque no, te aseguro que todos diremos, vamos, Carlos, es obvio, Jesús nos salvó por amor. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿para qué nos salvó? A ver, porfa, levántenme la mano otra vez. ¿Será que yo no veo? Hermana, acá, Allá. para que no nos condenemos. ¿Para que no nos condenemos? No. ¿Qué hubiera sucedido si Dios solo nos hubiera salvado para eso? Un extraño Dios. Bueno, sos un ser inútil, entonces como no te podías salvar a vos mismo, yo te salvo y ahí trata de vivir la corriente. Eso básicamente es lo que Dios hubiera dicho si solo nos hubiera salvado para que no nos condenáramos. Entonces, ¿para qué nos salvó? ¿Allá? Para que le adoremos y le sirvamos. Por supuesto, hermano, pero ¿a qué se refiere con un acto de adoración y un acto de servicio que Jesús pidió en específico? Eso le lleva a algo en específico. Voy a intentar ayudarles y darles pistas. Creo que la mayor parte de veces nosotros intentamos responder en honor a nuestro antecedente, nuestro contexto, nuestro gusto, nuestro disgusto académico en la Biblia. Pero esta vez respondan en el contexto bíblico de lo que venimos hablando. La pregunta tal o es, ¿para qué nos salvó? Y escucho murmuros, pero no veo manos. hermana Rosa, te va a responder. Que no veo. Para ser discípulos. Esa es la razón para la que nos salvó. Esa es la razón por la que nos llamó.
Él no simplemente dijo, le voy a salvar porque se va a morir y se va a condenar. Él dijo, le voy a salvar y le voy a dar un propósito en su vida. Le voy a regenerar de una forma tan sobrenatural que él nunca va a pensar todo lo que él es capaz de hacer. Y a todas las personas que es capaz de impactar. Ahora, cuidado y pensemos de que Jesús nos regeneró para que seamos grandes hombres de negocios o que seamos grandes emprendedores y que nuestro camino sea el éxito financiero. ¿Eso está mal? Por supuesto que no está mal. En realidad, una vida que honra a Dios se ve como un buen administrador de tu dinero. Pero para eso nos salvó. Dedicarnos solo a eso, esa es la razón para la que nos dio una familia estable, para que tengamos los estudios académicos que buscamos, para que cumplamos nuestros sueños materiales. Entonces, todas estas cosas no están mal. Lo que está mal es creer que esa es la razón por la que Cristo nos salvó. Es creer que ese es nuestro propósito en la vida, porque déjenme decirles, si ese fuera la razón, si ese fuera el propósito, un propósito tan terrenal, significa que aquella persona anciana, adinerada, que está muy enferma hoy y no puede ocupar su dinero para nada, significa que Jesús le salvó para nada. Significa entonces que la mujer africana que no tiene ninguna posibilidad de aumentar su capital y Cristo le salvó, no le salvó para nada. Pero decir que Cristo nos dio un llamado sobrenatural, trascendental, le da no solo un propósito, sino que le da un motivo y una lógica a lo que Él hace en nuestra vida. Porque significa que podemos discipular, podemos servirle hasta que demos el último aliento. Nada nunca nos va a poder detener de hacer discípulos. Bueno, quiero saber si estamos en la misma página. Hermana Rosa, 1000 disculpas por mi pregunta si no es discreta. ¿En qué trabaja usted? Ok, trabaja en el área de salud. Ok, ¿cuál es su propósito de vida? No, voy a repetir mi pregunta. ¿Cuál es su propósito de vida? Gríteme. Ok, esto significa que no estamos en la misma página, Talo. Así es que voy a asegurarme un poco más. Aquí dice que lo deben de repetir, entonces no me dejaste terminar, por eso. Ah, ¿faltaba algo? Sí, tenían ¿Qué? que repetirlo. ¿Qué cosa? Que vamos a repetir juntos. Hacer discípulos es nuestro propósito de vida. ¿Les parece si lo repetimos? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hacer. Ahí está. Voy a asegurarme que estamos en la misma página. Hermana Rosa, ¿cuál es su propósito de vida? ¿De dónde saca semejante idea? ¿Qué pasa con la Gran Comisión? ¿A usted? Pero si a usted le dio un trabajo en el área de la salud, entonces su propósito de vida tendría que ser en el área de la salud. ¿Y cuál es entonces? Entonces su trabajo secular me está diciendo que es algo secundario, pero que el Señor Jesús la salvó por amor para convertirla en discipuladora y que su propósito de vida es discipular a otros, que entre tanto se va a ganar la vida en el área de la salud,
pero que usted fue salva para ser discípulos. ¿Eso me está diciendo? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Todos? Bueno, voy a asegurarme un poco más. Veamos acá, Josué. ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu propósito de vida? Hacer discípulos. ¿Y cuál es tu quehacer secundario? Ganarte la vida. ¿Y por qué decís que tu propósito de vida es hacer discípulos? Porque ahí está, dice. Bueno, ¿todos estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Parece que ahora estamos, si no en la misma página, al menos ya abrieron la página. Eso es regeneración sobrenatural, el principio de ello. ¿Por qué? Antes de que conocieras al Señor, tu propósito de vida, ¿cuál era? Ser un profesional. Les voy a decir mi propósito de vida, que es igual al de la mayor parte de ustedes antes de entender esto. Mi deseo era graduarme de ingeniería, hacer un poco de dinero, tener un hogar estable, hijos hermosos, estar en paz, ayudar un poco a la comunidad y venir los domingos a la iglesia para estar en paz con Dios. Ese era mi propósito de vida. Y les pregunto, ¿era un propósito de vida aplaudible? Por supuesto que sí. Tener una familia estable, no hacerle daño a nadie, ser productivo. Claro que eso es un buen propósito de vida, pero ¿es para ello que Dios me salvó? No. Todos aquellos que su propósito de vida no es hacer discípulos, espero que entiendan hoy que ustedes no están viviendo una regeneración sobrenatural. Pero vamos, pastor, me he bautizado, he hecho cambios, tengo una familia estable, entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que usted tiene es una religión superficial, que es lo opuesto a una regeneración sobrenatural. Déjenme ir un poco más allá. ¿Qué es una religión superficial? Es una vida cristiana falsa que nos empuja a creer verdades y hacer tareas. ¡Wow! Creer verdades y hacer tareas, ¿qué tiene eso de malo? Voy a ampliarlo. ¿Todos creen que Cristo resucitó? ¿Todos creen que Cristo vino para salvar a la humanidad? ¿Todos creen eso? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, entonces ustedes están en una posición privilegiada porque vuestra relación es buena, ¿cierto? ¿Sí o no? No. La Biblia dice que los demonios también creen en lo que ustedes creen. Ah, peor. Tiemblan. Tiemblan. Y algunos de ustedes no tiemblan. Tiemblan con el coronavirus, pero con los demonios, con esta fe no. Entonces no me diga que una regeneración sobrenatural viene por creer de forma intelectual. Obviamente hay algo más. No, pero yo cumplo. Me he bautizado, voy a las misiones, toco en la banda de alabanza, predico. Bueno, la Biblia dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre incluso echamos fuera demonios, y Él responderá, no les conozco. ¿Por qué? Porque eso es una religión superficial. ¿Cuál? Creer verdades y hacer tareas. ¿Saben? Los mormones
Los testigos de Jehová también creen algunas verdades y cumplen un montón de tareas. Es más, a veces pienso que mejor que nosotros los cristianos evangélicos. Son personas ordenadas. De hecho, sus edificios son hermosos, ¿cierto o no? Bueno, los mormones. Por cualquier rincón de este país donde usted va, en donde hay una iglesia mormona, tienen un edificio bellísimo. Estoy hablando de arquitectura. Y ve los edificios de las iglesias evangélicas, empezando por esta. Ni fachada tenemos. Aquí la única buena fachada está ahí en el logo. Ellos también creen algunas verdades, no todas, y cumplen tareas. Así es que eso es religión superficial. Otra de las cosas por las que se caracteriza la religión superficial, ¿sabes qué es? Es tener una vida cómoda, una vida próspera, segura, sin sacrificios, sin riesgos. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? Repetilo. Cómoda. Sí. Es que lo dice el libro, cómoda, próspera, segura, sin sacrificio. Y no es eso lo que los predicadores evangélicos enseñan. Venga Cristo y va a estar cómodo y seguro. Pero no es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, después de que me sigan, van a tomar una cruz. Seguí, perdón que te interrumpí. Sí, y los discípulos también son la prueba de ello. ¿Y cómo es que llegamos hasta ahí? ¿Cómo es que podemos caer en tener una religión tan superficial de ser así? Se lo voy a explicar de esta forma y vamos a llamarle a este concepto un Cristo personalizable. Y pronto van a entender por qué. No sé si alguna vez han ido a comprar zapatos con una mujer, no es por nada, pero es bastante curioso comprar zapatos con una mujer. Cuidado que ya tenés novia. No, pero ella no fue con ella que vi esto, fue con alguien más. Peor. No, con mi hermana. Con mi hermana. Vaya pues, con tu hermana. Ey, ya me distrajiste, mira. Entonces, no sé si se han fijado, pero les traen un par y ellas dicen, y no tenían otro color. Y les traen el otro color y dice, y no tenían tacón más bajo o más alto. Y les traen el otro más bajo y no tenía compitas atravesadas por acá. También dicen ella. Total, parece que cada vez que le dan un zapato, le falta algo. Entonces, para ellas sería lo mejor tener una zapatería con zapatos personalizables, que ellas pudieran decir todo, y aún así les sería muy difícil escoger. ¿Por qué les digo esto? Porque así tratamos a Cristo. Venimos a la iglesia y escuchamos 5 cosas que Jesús nos dijo, no el predicador, porque el predicador no tiene acceso a vuestro corazón, sino que Cristo dijo. Y de esas 5 cosas, solo la que más os convenga es la que eligen, o la que elegimos. Entonces personalizamos a Cristo. Decimos, no me gusta un Cristo puesto en una cruz, humillado, porque decidió no arremeter contra otros. Me gusta más un Cristo vengativo y todopoderoso. Y poco a poco vamos cambiando más a Cristo. Y déjenme decirles esto. Si nuestra relación con Jesús no nos está cambiando, significa que nosotros estamos cambiando a Cristo. No que Él pueda ser cambiado, nuestra perspectiva de Él. Le estamos personalizando. Entonces, si ustedes ven hacia atrás, vean ayer, y ustedes dicen, no he cambiado nada de ayer a hoy. Si ustedes no han cambiado nada de ayer a hoy, sí hicieron algo, sí cambiaron algo, cambiaron a Cristo en sus vidas. Porque cuando tenemos una regeneración sobrenatural, vamos a vivir en un constante cambio, siendo moldeados a la imagen de lo que Jesús es, no de lo que nosotros queremos que sea. Creo que aquí es donde algunos se pierden de página, porque acabas de decir
que debe haber un cambio de ayer para hoy. Y debido a culpa de predicadores como vos y yo, que no explicamos bien, la gente piensa que un cambio significa corregir errores para vivir mejor. Entonces, ya no trasnocho, ya no derrocho mi dinero, ya soy ordenado, estoy haciendo la tarea y de paso leo un poco la Biblia y el domingo me hacen llenar ahí un link y una llamada para estar en un culto. Pero eso es el Cristo personalizable. Eso es hacer las cosas que me ¿Estás gustan. diciendo que eso es religión superficial? Sí, porque estás escogiendo el tipo de cosas que querés hacer. Pero vamos, le estás diciendo a varios aquí que lo único que tienen es religión superficial. Lo que sucede es que Cristo también dice que debemos de perdonarnos los unos a otros antes de hacer todas esas cosas. Entonces yo les quiero preguntar, ¿ya buscaron conciliar todas las relaciones rotas que tienen en su familia o con sus Sí, amigos? ya lo hicieron. Y se lleva mejor con la mujer porque se perdonaron. ¿Y entonces qué va a ser lo próximo? No, si es que vos estás diciendo que eso es religión superficial. No, yo estoy diciendo que no cambiar yo constantemente es una Están religión. cambiando. Entonces van bien. Bien mal. Explica tu punto. Porque están personalizando a Jesús. Lo que estás insistiendo. Ellos estaban buscando a un Jesús que resolviera su problema marital. Y encontraron una religión que cumple la tarea y se lleva mejor con la mujer, se lleva mejor con los hijos. Y hoy, mira, vinieron y están sentados juntos, que son un amor. Y cuando termine el culto se van a ir a desayunar. Y si tienen su vida económica resuelta, también van a ir a un restaurante. Y si no, van a ir en familia. Y si llueve, van a dormir abrazados todo el día. Y acabas de decir que eso es religión superficial. Sí, y yo se los voy a recalcar. Pero ahora, por mi parte, voy a ocupar una vez más la Biblia. ¿Qué pasó entre Mateo 4 y Mateo 28? Los discípulos andaban buscando al Jesús personalizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estaban actuando en su llamado. Demostrarme el Jesús personalizado que quería, por ejemplo, ¿quién era el del pisto? No Judas, sino el otro. Eran Juan y Jacobo. Ok, ¿qué era lo que el Jesús personalizado de ellos? Ellos querían sentarse a un lado y el otro al otro en el gobierno de Jesús. Aquí, ¿verdad? De paso. Mateo. Él, no me acuerdo si hay algún registro de lo que él buscaba. Pero era levita. Sí, de seguro. No. Era recaudador de impuestos. Se llamaba Leví y era recaudador de impuestos. Entonces, deduzcamos que andaba buscando. Sí, también será el tesorero del gobierno de Cristo. Ministro de Hacienda. Vamos, que no tiene nada que ver con la política actual. Bueno, esto es lo que ellos andaban buscando. Pero resulta que lejos de esa vida cómoda, segura y estable que estaban buscando en el Jesús personalizado, lejos de ir a esa zapatería de la que hablaste, Pedro fue crucificado al revés. Andrés fue crucificado en Grecia. Judas fue apaleado en Turquía. Muerto, por supuesto. Tomás fue atravesado con una lanza en la India. Santiago fue decapitado. Mateo fue quemado en la hoguera. Y los otros no me acuerdo o no los encontré. 7 te mencioné, Talo. De los 7 de los 11 solo quedan 4. Juan iba a esperar hasta el Apocalipsis, entonces me quedan 2. Pero fue quemado vivo. ¿El otro fue quemado vivo? No, Juan. Fue quemado vivo. Y de ahí murió por viejo en la cárcel llamada Patmos. Bueno, entonces, Y el que te faltó, el Jacobo que te faltó, fue el primer apedreado. me estás diciendo, no, yo estoy diciendo ahora, que en la Biblia aparece que entre Mateo 4 y Mateo 28 sucedió una regeneración tal
que estos, en lugar de ir a la zapatería, estuvieron incluso dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Bueno. ¿Y vos, Carlos? No vos, yo. ¿No querés predicar? Vos, Carlos, ¿tu propósito de vida es hacer dinero y desarrollar tu negocio o tu trabajo como profesional o como un buen obrero? ¿Tu propósito de vida es tener una familia bonita? Que no se les ocurra a estos evangélicos decirme que tengo que correr algún riesgo. De paso, no solo no quiero, sino que este fin de semana me voy a ir de paseo porque bien merecidas me tengo unas vacaciones. Y el Dios del que me hablaste de prosperidad, de comodidad, de una vida nueva, no se va a enfadar porque yo, en lugar de ir a la iglesia y cumplir su propósito en mí, pues me tomo unas bien ganadas y merecidas vacaciones de día domingo, en la playa, en la fiesta, en lo que quiera. ¿Eso es regeneración sobrenatural comparada con los discípulos? Entonces me estás diciendo que el cambio que va a suceder en nosotros es que nos vamos a convertir en pescadores de hombres. Díganme otro ejemplo, si no. Porque si me decís que el cambio es convertirme en un buen hombre de negocios, mejor me hago mormón. Ellos les va mejor. Tienen la universidad de Brigham Young y todos los que van allá vienen con honores y hacen plata en cualquier parte del mundo y son bien ordenados, hasta para caminar. Perdonen los mormones que me van a oír. Entonces mejor me hago mormón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pastor, lo que quiere es que dejemos nuestro trabajo y nos vayamos al ministerio. Pues no necesariamente. Si el Señor no le ha llamado a hacer eso, no tendría por qué dejar su trabajo o su profesión, siempre y cuando entienda, y yo también, que no es ser contador, no es ser enfermero, no es ser mecánico, no es ser médico, enfermera, mi propósito de vida, sino que mi propósito de vida por el cual Jesucristo entregó su vida por mí es para que yo me convirtiera en un pescador de hombres o un discipulador. Y que todos aquellos que su propósito de vida no es ese, están viviendo una religión superficial. Es que no están siguiendo a Cristo, porque Jesús dijo, si ustedes me siguen a mí, se van a convertir en esto, en pescadores de hombres. ¿Y por qué en la iglesia hay tan poco? ¿Por qué hay tan pocos discipuladores? Sí. Porque están viviendo una religión superficial. No están siguiendo a Cristo. Vos has venido a arremeter contra ellos desde que empezamos. ¿Sos vos el que les decís que algunos aquí están viviendo una religión superficial? Lo que sucede es que si Cristo dijo, esto es lo que va a suceder si me siguen, pero yo no he discipulado a una sola persona en meses, entonces yo estoy siguiendo a la iglesia, al pastor, a la organización religiosa, a mi pareja, a quien sea, pero no estoy siguiendo a Cristo. Si no han discipulado a una sola persona. Es como pasar por Nejapa, y no sé si ustedes han pasado, pero cualquiera que pasa son nuestros hermanos salvadoreños. Arde un deseo en ayudar y bajarse y entregar algún tipo de ayuda. Es inconcebible pasar por ahí y no desear hacerlo, ¿me equivoco? No, yo pasé ayer y me pasó exactamente lo que estás diciendo. Aún yo que vi muchos voluntarios, aún yo que soy un inútil y no puedo ayudar en nada, sentí ganas de parar y ayudar. Ahora imagínate cuán inconcebible entonces será ver que millones de personas se van al infierno cada día
y yo no hago nada. Saber que mi vecino va para el infierno. Saber que mis amigos de universidad van para el infierno, mis amigos de trabajo van para el infierno, mi familia va para el infierno y yo no estoy haciendo nada. No estoy tomando riesgos. Es inconcebible verlo de esa forma. Y yo sé por qué muchas veces no tomamos riesgos. Entonces déjame ponerte este ejemplo. ¿Te imaginas una relación romántica de unos 30 años de noviazgo? ¿En serio? ¿Te imaginas? Que se No. pongan de acuerdo y digan, hey, ¿qué tal si somos novios durante 40 años o 60 años? No queremos ningún compromiso, ningún riesgo, no queremos ningún sacrificio. Sería inconcebible. ¿Quién quisiera estar en una relación así? Entonces yo les pregunto, ¿por qué Cristo está buscando esa relación con nosotros en la que no tomamos ningún riesgo por Él, en la que no tomamos ningún compromiso por Él, en la que no hacemos discípulos? Porque hacer discípulos se ve como riesgos y sacrificios. Ahora estás diciendo que debemos tomar riesgos. Algo así como que estás intentando engatusarlos o manipularlos. No, los discípulos no necesitan ser engatusados por puestos, nombres, dinero. Lo hacen por amor. Pero pueden ser manipulados por un buen orador. No pueden. Porque nadie está dispuesto a morir por algo que no ama. O sea que el punto es el riesgo. Bueno, déjenme darles dos ejemplos de personas inspiradoras. Voy a ocupar la primera porque ustedes la conocen. Alexa, casi 30 años, norteamericana, decide dejar todo y venir a servir aquí. Ayer yo fui a una de las iglesias filiales y la encontré a ella alrededor de un montón de gente. Yo me quedé pensando, Alexa, no se lo dije. ¿Y a vos no se te ha ocurrido que la pandemia todavía está aquí? No, por supuesto que no le dije nada, porque no es una niña y sabe de sobra lo que la pandemia significa. Así es que yo cerré mi boca y dije, de seguro está guardando todas las medidas del caso. En la noche me escribe de una persona a la que ya está discipulando en esa iglesia. Y me envió una foto de la conversación a través de WhatsApp y me pone con un emoji, un rostro llorando y me dice de felicidad, wow, creo que va a conocer al Señor. ¿Quién puede engatusar a esta niña o manipularla al punto de querer correrse el riesgo? A vivir al Salvador, déjalo ahí. Tendríamos que ser muy expertos nosotros en oratoria para pedirle que se arriesgue de esa manera, ¿no? Unos gurús en manipulación. Deberíamos cobrar entonces. Por supuesto que eso me inspira. Yo nunca creí que podía vivir a la talla de los discípulos y no creo que estoy, y me da pena, espero que Dios nunca me lo vaya a pedir, dispuesto a que me sacrifiquen en una cruz por la causa de Cristo, pero dice que los discípulos están dispuestos a hacer eso. Bendito Dios, en mi caso me piden cosas mucho menos arriesgadas, como pidió aquel otro hombre, que olvido su nombre en el libro, a quien entendió todo esto y dijo, bueno, ahora voy a vivir una regeneración sobrenatural y yo quiero discipular, y su oración ya cambió, ya no fue Señor el coche, el nuevo trabajo, que mi mujer cambie, etcétera, etcétera, sino que su oración empezó a ser, Señor, permíteme en este año hablarle a 1000 personas y compartir mi fe con ellos. Él cuenta que superó en mucho ese número. Y yo estuve tan inspirado que como faltan 8 semanas para que el año termine, les pregunto,
¿Sería una meta exagerada animarles a aquellos que están regenerados a que compartamos nuestra fe uno por semana? Eso serían 8. Pastor, pero no puedo salir. A lo mejor no necesita salir si con quien duerme todavía no está salva o salvo. A lo mejor por teléfono. No estamos aquí para romper las medidas de bioseguridad. Estamos aquí para decirles que la Biblia enseña que los discipuladores no necesitan ser engatusados ni manipulados porque han sido regenerados de forma sobrenatural y que para ellos correrse riesgos por la causa de Cristo es de todos los días. Pero bien, ¿cuándo termina el discipulado? Por si algunos están, sí, yo ya empecé y estoy listo. El discipulado termina cuando nos convertimos en discipuladores, cuando ya estamos haciendo lo que hicieron con nosotros. Sí, pero suponete que yo soy a quien vos vas a discipular. Te pregunto, ¿cuándo terminas tu trabajo? Yo con vos, nunca. ¿Cuándo terminas vos de discipularme a mí? ¿Cuándo vas a pasar con otro? Cuando vos ya estás discipulando a otro. ¿Esa es la meta? Claro. ¿Por qué? Esa es la forma en la que Jesús dijo que se iba a multiplicar. Discípulos haciendo discípulos. Porque usted ya dio evidencia que ha tenido una regeneración sobrenatural. Y si usted ya tiene una regeneración sobrenatural, ¿yo por qué voy a seguir perdiendo mi tiempo con usted? Si hay otros que necesitan ser discipulados. ¿Nos hemos dado a entender? ¿Sí amén o no amén? Yo no estoy seguro si nosotros tenemos la habilidad o la unción de ese escritor como para inspirar en ustedes lo que él ha inspirado, lo que el Espíritu Santo a través de él ha inspirado en nosotros. Pero yo estoy convencido que debo compartir mi fe a 8 personas antes que termine este año. Y queremos terminar esto por cuestión del tiempo con 4 o 5 preguntas. La primera de ellas es, ¿la creencia intelectual en Cristo es evidencia salvadora? ¿Sí o no? La creencia intelectual en Cristo, es decir, yo creo en Cristo y levanté mi mano y me bauticé, ¿es una evidencia de una fe salvadora? Joel está diciendo que no. Entonces, ¿cuál es la evidencia de una fe salvadora? En el contexto, no en vuestro antecedente, sino en el contexto del estudio de hoy. Exacto. La única evidencia de una fe salvadora es una regeneración sobrenatural. ¿Están claros todos? No si están de acuerdo. Solo pregunto, ¿están claros? ¿Sí amén o no amén? Segundo, ¿cuál es vuestro propósito de vida? Porque de su respuesta depende lo que van a salir a hacer después de este culto. De su respuesta a la pregunta 2 depende lo que harán esta semana. Negocios, trabajo, amigos. Pero discípulos, wow. O sea que Jesús los salvó para que haga plata, o para que trabaje duro, para que sea deportista, o para que coma mucho. Tercera pregunta, ¿está dispuesto o dispuesta a experimentar esa regeneración sobrenatural? Si su respuesta es sí,
¿Piensa buscar un discípulo? Si su respuesta es sí, ¿cuántas personas por semana o cuántos en lo que resta del año usted va a compartir su fe?